Comenzamos Central 11 Todoterreno. La alimentación es un proceso fundamental para vivir y está determinada por distintos factores, entre ellos la economía, el clima, la biodiversidad, los ecosistemas y la cultura. En la actualidad solamente tenemos que ir al supermercado para poder adquirir prácticamente cualquier tipo de alimento. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así de sencillas. Tanto el proceso de producción como de distribución de los alimentos han experimentado distintos cambios a partir del desarrollo de tecnologías que las han hecho más eficientes. Algunos de ellos, por ejemplo, nuevos métodos de procesamiento y de almacenamiento. Antes de la llegada de la agricultura, los humanos eran nómadas, viajaban constantemente en busca de animales salvajes y granos silvestres. Cerca del año 8500 a.C., se comenzaron a sembrar granos en lugar de recolectar semillas silvestres, en una zona denominada el Creciente Fértil, la cual se extiende a lo largo de lo que hoy día es Egipto, Israel, Turquía e Irak. Para el año 7000 a.C. comenzaron también a domesticar animales como ovejas, cerdos y cabras, pero fue hasta 1000 años después que domesticaron al ganado. Después de un largo periodo sin modificaciones significativas, el proceso de desarrollo de la revolución industrial dio pie a la innovación agrícola y al diseño del arado, cuando Jethro Tull inventó la primer máquina de siembra del mundo. Un aparato que permitía sembrar las semillas en hileras rectas y ordenadas, modificando notablemente la forma de producir alimentos para la sociedad. Durante el siglo XX, las máquinas operadas con gasolina comenzaron a reemplazar al equipo tradicional y junto con los adelantos de la tecnología de fertilizantes y pesticidas después de la Segunda Guerra Mundial, la productividad de la agricultura creció. Entre 8500 a.C. y 2017, la población mundial creció de 8 millones a más de 7,000 millones, lo cual llevó a la necesidad de producir más alimentos en menor tiempo. De esta manera, la agricultura empezó a cambiar no solo la dieta humana, sino también a la propia civilización. Fue necesario generar más alimento en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay, digamos, toda la revolución tecnológica y el surgimiento de la FAO, del Organismo de Naciones Unidas dedicado a la agricultura y a la alimentación. Después de eso empieza a haber la necesidad, o se genera como un proyecto a nivel mundial, generar sistemas de producción más intensivos para que hubiera suficientes alimentos para todo el mundo. Eso coincide con un crecimiento general de la población, porque coincide también con las revoluciones higiénicas y de salud que disminuyen la mortalidad. Entonces, claro, tenemos un crecimiento de la población a nivel mundial y, bueno, se plantea como uno de los grandes objetivos de todo el mundo, impulsar todos los sistemas de investigación y tecnificación. Sí, lo que implica la Revolución Verde básicamente es llevar toda la tecnología posible, ¿sí?, al campo. El objetivo central es que cada país fuera autosuficiente en la producción de alimentos. Muchos de los impulsores de la Revolución Verde fueron también instituciones globales como el Banco Mundial o la Fundación Rockefeller, este tipo de instituciones que han tenido fuertes conflictos de interés, ¿no? Y que en muchas ocasiones han impulsado programas en diferentes países con consecuencias pues muy poco favorables en el ámbito social y ambiental. Además, esta Revolución Verde ha sido muy impulsada por las compañías que se han dedicado a producir y a vender las cosas que ahora se venden como insumos a los productores, ¿no? Ellos producían cosas como el agente naranja y como estas sustancias que se usaron como armas químicas, que cuando se acabó la guerra se quedaron sin mercado para vender. Y entonces las empezaron a usar para fabricar plaguicidas y agroquímicos que se llevaron a la agricultura. Pero no solo se llevó el producto, sino que además se llevó como toda una ideología asociada a la guerra. Con la Revolución Verde, promovida por muchas de estas industrias, se empezó a hablar de enemigos naturales, de plagas, de malezas. Por ejemplo, la fertilización de los suelos o el mantener a los suelos vivos, fértiles y productivos era algo que se había hecho, digamos, en la agricultura campesina a partir del reuso de la propia materia orgánica que salía de las cosechas, de los animales, etc. Antes de la Revolución Verde, básicamente en México había dos
grandes sistemas de producción de alimentos. Uno era el sistema extensivo, que era el sistema de Rosa, que sigue existiendo, ¿sí? Y que es un sistema que está basado en tumbar una parte del terreno, quemar las hojas secas, con eso abonar, producir, ¿no? Sembrar maíz mezclado con calabaza o solo, dependiendo. Básicamente las semillas se escogían de las mazorcas más grandes o de los frutos más grandes de la cosecha anterior y con eso, bueno, pues se sembraba normalmente en época de lluvias. Se utilizaba ese mismo terreno durante 3 o 4 cosechas, dependiendo de la riqueza del suelo, y después se dejaba, ¿sí? Que en eso consiste el sistema de Rosa, se dejaba que otra vez creciera ahí vegetación y se buscaba otro pedazo de terreno. La Revolución Verde es un movimiento que inició aquí en México a partir del uso excesivo de fertilizantes, sobre todo para querer producir a mayor escala. Y después, cuando se descubrió el proceso que permite fijar nitrógeno del aire en una forma disponible para las plantas, se empezaron a fabricar industrialmente otros tipos de fertilizante que también se venden y se distribuyen de manera dependiente de combustibles fósiles. Un dato muy interesante es que la agricultura familiar y campesina contribuye con el 70% de la alimentación de la humanidad, que solo tiene el 30% de los recursos de tierra y de agua que hay disponibles en el planeta. La agricultura industrial, por el contrario, tiene el 70% de los recursos de tierra y de agua y contribuye únicamente con el 30% de la alimentación. Sí hay una cosa que sí hay que decir con respecto a la industrialización, que es que al son de reducir costos, las materias primas que se utilizan son completamente diferentes que hace a lo mejor 20 o 30 años. Algo importante que a mí me gustaría mucho enfatizar es que aunque la Revolución Verde, digamos en la mejor de sus versiones, ha intentado acabar con el hambre en el mundo, por un lado no lo ha logrado y por otro lado ha partido, creo, de premisas muy limitadas y a veces incorrectas. Es decir, lo que supone muchas veces es que el hambre se debe principalmente a un problema de producción de alimentos o de escasez. Y esto, al menos en las condiciones actuales, no ocurre así. Ahora, en la actualidad, hay suficiente alimento para alimentar de manera suficiente a toda la población humana. Y el hecho de que haya hambre, en la actualidad, se debe, como nunca en la historia de la humanidad, a que la gente no tiene dinero para acceder a los alimentos, ¿no? Entonces, hay hambre en situaciones de abundancia de producción de alimentos. Entonces, es un problema que radica más en la distribución y es una cuestión de justicia social más que un problema de producción o un problema técnico agrícola. Cubrir las necesidades alimenticias de la población requiere de innovación, pero también de una distribución más justa. Los procesos de producción masiva de alimentos impactan de manera negativa al medio ambiente y también a nosotros mismos. Actualmente, pues, la agricultura más practicada es la convencional. ¿En qué consiste ese tipo de agricultura? En sembrar en extensiones grandes, sembrar monocultivos, o sea, un solo cultivo, utilizar insumos químicos, incluye fertilizantes, pesticidas, insecticidas, herbicidas, lo cual pues deterioran el suelo. También ese tipo de agricultura lo que hace es deteriorarlo, matando todos los bichos benéficos en el suelo, que son los que hacen la labor en el cultivo, en el suelo, para que se produzca de manera eficiente, digamos. El monocultivo afecta al ambiente, al cultivo, a la no diversidad de las demás especies nativas o locales. Entonces, de esa manera va aislando, va alejando un poco a los productores de utilizar sus semillas, y vendiéndole la idea de que las semillas mejoradas son resistentes a la sequía, a la humedad. Entonces, es algo que ya se ha intervenido de manera genética. Eso se hace en laboratorio, eso no pasa en la vida, digamos, natural, biológica. Tiene que intervenir el hombre para que se logre hablar de transgénicos. Los transgénicos yo diría que son como la punta de lanza de
todo un proceso muy grande que inició con la industrialización de la agricultura y con la Revolución Verde. Un organismo transgénico es un organismo al que a través de ingeniería genética se le ha insertado un gen o una región de un genoma de otros organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a algunas plantas se les insertan genes de bacterias o de otros organismos y entonces esto hace que sean plantas resistentes, se dice, a ciertos herbívoros que pueden ser plagas, ¿no? Hay otros transgénicos que las hacen resistentes, por ejemplo, a la aplicación de un herbicida muy general. Entonces, lo que sucede aquí es que se puede sembrar, por ejemplo, maíz transgénico resistente a este herbicida y aplicar el herbicida masivamente, acabando con todas las plantas que no interesa que estén en el cultivo, sin que se muera el maíz transgénico. Más allá de su construcción genética particular, algo grave de los transgénicos es que generan una dependencia económica de los campesinos hacia este nuevo insumo, ¿no? Algo que era un bien común para ellos, ahora se ha vuelto un insumo que tienen que comprar. Y hay transgénicos incluso que se han hecho de tal forma que no se pueden reproducir una siguiente generación, es decir, uno siembra la semilla, crece la planta, cosecha, pero las semillas que crecen en esta nueva mazorca no se pueden volver a sembrar. Todos estos transgénicos, las empresas los vienen manejando con paquetes tecnológicos, como que ya trae todo un paquete de fertilizantes, de pesticidas, supuestamente tienen mayores rendimientos, mayor control sobre plagas, sobre enfermedades, pero lo que estamos viendo es una descompensación, un desequilibrio incluso en la naturaleza. Naturalmente, pues esto no debería de pasar. El impacto de la industrialización y de la agroindustria en general tiene impactos en el medio ambiente muy serios, ¿no? Que estamos viendo, por una parte la huella de carbono, por otra parte, bueno, pues el hecho de que ha habido una deforestación muy grande, abriendo espacios y terrenos para la producción de alimentos, y el otro gran problema que tenemos es la producción de alimentos a gran escala, y la urbanización a gran escala ha significado una competencia, ¿sí?, por los recursos hídricos. El agua que se utiliza en la agricultura es muy importante. Por ejemplo, en este invernadero de 1000 metros cuadrados utilizamos a la semana aproximadamente entre 10,000 y 15,000 litros por semana, ¿no? Entonces sí implica alto uso del recurso hídrico. La carne son cientos o miles de litros de agua por 1 kilo de carne de res. El pollo es menor, pero bueno, esa es una forma de tener ese impacto. Y la mayoría de los casos es para producir las pasturas o la alimentación de estos animales. La producción de carne en México, como en prácticamente todo el mundo, actualmente se hace a gran escala, en grandes cantidades. Y esto tiene implicaciones medioambientales y sociales muy grandes, ¿no? Por ejemplo, hay varios puntos. Uno es la condición de producción de los animales. Producen animales, en este caso pollos, en pequeños espacios, muy pequeños, donde los pollos están, como estamos en el metro, unos pegados a otros, y ahí creciendo, desarrollando muchas enfermedades en condiciones poco aceptables o totalmente inaceptables. Lo mismo vemos en otro tipo de animales, como puede ser algunos ganados, los cerdos, etc. La carne también, otro aspecto es la alimentación. La alimentación que damos a los animales para producir carne es una alimentación basada principalmente en hormonas, en elementos que promueven el crecimiento acelerado de los animales, lo cual muchas veces lleva bastantes químicos. También les damos muchos químicos para mantener la salud, combatir estas enfermedades que se producen dentro de los animales. Otro lado también es la parte ética de cómo producimos y cómo sacrificamos al animal. Otra consecuencia de la transición a la agricultura industrializada y a través de la Revolución Verde es que la agricultura ahora depende muchísimo del petróleo, ¿no? El que se tengan que mover los fertilizantes, las semillas, los productos, tanto de un lugar a otro, depende muchísimo y es parte inseparable de lo que llaman todo un sistema agroalimentario, ¿no?, que va más allá de solo la parcela. Tiene que ver también con los contenedores que mueven
los granos de un continente a otro, con los supermercados, con el esquema de los supermercados, las grandes bodegas, los grandes refrigeradores. Todo eso es parte de un síndrome o de un sistema de producción. Yo pienso que estamos consumiendo alimentos muy mal producidos en general. La gente consume mayormente en los supermercados muy grandes que promueven un sistema alimenticio poco sostenible en el tiempo. Es decir, comida que se produce con muchísimos pesticidas a nivel industrial, con poco respeto a la tierra, a la gente que lo trabaja. El que nosotros podamos ir a un supermercado y esté todo el año disponible una fruta que antes solo había en unos meses y que uno pueda acceder, digamos, si tienes dinero, ¿no?, fácilmente a cualquier fruta, verdura, cualquier alimento, es un costo muy importante, ¿no? O sea, hay quienes han hecho estudios en donde se ve cuánta energía se gasta, digamos, en producir una caloría. Y se gasta 30 veces más energía que la que se obtiene, ¿no? Entonces es un sistema sumamente ineficiente cuando ves todo el panorama global. Yo creo que estamos en un momento en el mundo que la pregunta de qué puede pasar si seguimos así ya no es tan válida. En realidad ya estamos totalmente inmersos en esto y las consecuencias están sucediendo ahora. Las producciones han decaído muchísimo, muchísima tierra está muerta, es inerte, ya no se puede producir ahí. Todos los ríos, al menos en México, absolutamente todos están contaminados, los océanos también, los monocultivos han acabado con bosques en el mundo entero. Esto está haciendo mucho daño a la forma en la que nos alimentamos, de qué nos alimentamos, cómo está producido lo que comemos y tampoco sabemos de dónde viene. Se sabe que el sector agropecuario es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, además de que sus efectos en el uso de las tierras y las aguas suman al deterioro de la biodiversidad del planeta y al cambio climático. La producción de alimentos tiene graves consecuencias, sin embargo también existen alternativas para obtener alimentos que sean menos dañinos para nuestra salud y la vida en general. La globalización sí que ha afectado la alimentación en México porque ha marcado puntos específicos en la historia reciente de nuestro país. Pero a partir del Tratado de Libre Comercio de 1994 empieza una serie de mercados a desarrollarse de cadenas de comida rápida por todos los lugares de las zonas urbanas. Este fenómeno empieza a impactar en el paisaje alimentario de la urbanidad. Eso no sería negativo si nosotros supiéramos de qué está hecha esa comida. Para hacerlo más barato, más accesible, después de la disponibilidad se requiere modificar la materia prima. Además, debemos reconocer que el Tratado de Libre Comercio le ha dejado como herencia a nuestro país la obesidad y probablemente la diabetes. Cuando se mete a la negociación el maíz en Estados Unidos, entonces Estados Unidos empieza a producir demasiado grano. En Estados Unidos no se consumen tanto el maíz como aquí en México, entonces sacan un subproducto que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que es endulzante. Y entonces en México se empiezan a endulzar las bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa, que es dañino para la salud, en lugar de utilizar azúcar de caña. México es el país donde más bebidas azucaradas se consumen y tenemos también la mayor tasa de mortalidad por bebidas azucaradas, que es de 24,000 mexicanos por año. Es decir, 68 muertes diarias relacionadas con bebidas azucaradas, que no solamente es por diabetes, sino también por enfermedades cardiovasculares. Y hay otros productos también que se empezaron a favorecer con el Tratado de Libre Comercio, como los aceites, sobre todo los aceites de soya, que empezaron a circular por todos los comercios de comida rápida, y estos se relacionan, todo el mundo lo va a reconocer, por las frituras profundas, como las papas fritas y también las callejeras, porque es más barato reutilizar un aceite en la comida callejera que estarlo cambiando todos los días. Entonces, podríamos decir, en México aumenta la pobreza,
pero también aumenta el consumo de productos industrializados, entre comillas, más baratos. Bueno, yo pienso que en el contexto actual, ¿no?, de una fuerte crisis ambiental, de una fuerte crisis social, en donde a pesar de las promesas de la Revolución Verde y los transgénicos sigue habiendo hambre, sigue habiendo desnutrición, una vía muy importante por explorar es la vía agroecológica. Entonces, las formas de producción agroecológica buscan establecer un diálogo entre el conocimiento campesino y local de formas de producción agrícola con el conocimiento también científico y ecológico y de muchos ámbitos para una producción agrícola basada en principios muy distintos a aquellos en los que está basada la agricultura industrial. ¿Qué es la agricultura orgánica? Es aquella que regula y mantiene la salud de los suelos, de los ecosistemas y de las personas. En cuestión de la salud, la salud se refiere en general tanto al suelo, tanto a los cultivos, tanto a las personas. En la cuestión de las personas se involucra tanto al coproductor, al trabajador y al consumidor. O sea, es un integral. La diferencia con la producción convencional es que se prohíbe el uso de agroquímicos, entonces de fertilizantes químicos. Muchas personas conocen a la urea, también se prohíben herbicidas. En México se usa mucho el faina, que es glifosato, que es cancerígeno. Entonces todo eso se prohíbe, pero también se siguen ciertas prácticas de trabajo, como aquí en este invernadero estamos viendo. Tenemos multicultivo, tenemos una rotación de cultivo, eso nos permite controlar plagas y enfermedades. La otra diferencia es que esa producción pasa por un proceso de certificación, entonces se está garantizando al consumidor que está comprando realmente algo sano, ¿no? Eso es lo que buscan los consumidores. En algunos casos, esos productos son un poco más caros porque, digamos, requiere más trabajo la producción, finalmente la revisión también. La gente habla del precio, ¿no? Y hay una justificación porque cuesta más caro y entonces ¿por qué vamos a pagar más caro por un tomate? Es un tomate. No, no lo es. Es una cosa que está producida y le inyectan infinidad de cosas para que crezca y se ponga redondo y perfecto, pero mide los nutrientes que tiene ese jitomate y mide los nutrientes que tiene un tomate producido de verdad. Y el costo en tu salud en el largo plazo es exponencialmente superior. Por ejemplo, estos alimentos tienen mucho más nutrientes. Le estoy hablando aquí de que, por ejemplo, una selga producida orgánicamente tiene 1000 partes de hierro. Una producida convencionalmente solo tiene una parte de hierro. Ya se está estudiando todos estos beneficios que se tienen en la agricultura ecológica comparados con la agricultura convencional. Una de las cosas que sí creo que podemos hacer es confiar en nuestra cultura alimentaria. Que los jóvenes le pregunten a las abuelas y a los abuelos cómo se comía antes, qué cosas se preparaban antes y que hagan una reflexión conjunta de por qué se dejaron de consumir y qué sí se puede rescatar. Lo único que tenemos que hacer es recordar y obviamente pues, buscar consumir al menos localmente, lo más limpio que se pueda, lo más directo del productor que se pueda. Una primera lista de alimentos que deberíamos tener en una alacena de cualquier familia mexicana debería ser maíz, frijol, chía, amaranto, nopales, algo de pescado. Lo más barato y más accesible sería sardina, huevo, un conjunto de verduras y frutas de temporada que ya en general, junto con algunas semillas como cacahuate o quien pueda comer aguacate, podría ser la base de una alimentación que nos dé orientación sobre esto. Y por supuesto, tendríamos nosotros oportunidad de generar menos basura inorgánica al ambiente. Se habla mucho de la producción para autoabasto o para autoconsumo, incluso en áreas urbanas y suburbanas, ¿no? Por ejemplo, como en las azoteas verdes o en diferentes tipos de sistemas. Yo pienso que pueden ser experiencias muy importantes y que pueden ser caminos importantes si son parte de un movimiento social organizado. Yo creo que todas las estrategias suman, pero sí, si nos planteamos hacer estrategias de huertos urbanos, pues como plantearlo
de manera más formal en el largo plazo, ver cuánto se puede producir, a cuántas personas puedes alimentar y organizar esas cadenas, ¿no?, de consumo-producción. Lo que necesitamos ahora son proyectos que hagan un ciclo cerrado, ¿no? Cuesta mucho más trabajo, toma mucho más tiempo, sí, pero si no hay una solución totalmente redonda y bien planteada, no tienes un impacto positivo real, ¿no? Y hoy necesitamos como medirnos mucho más seriamente y de manera estricta sobre todo esto que estamos haciendo y qué impacto de verdad genera. La industria de la alimentación enfrenta distintos retos en materia de sustentabilidad ambiental, como la administración de los recursos, la gestión del agua y el cuidado de las especies silvestres. A esto hay que añadir la creciente competitividad industrial y económica. Por eso es urgente un cambio de modelo de producción de alimentos que reduzca el impacto de nuestra existencia y nos permita disfrutar del mundo como lo conocemos. Si quieren saber más del tema, los invitamos a que chequen nuestras redes sociales. Por ahora se quedan en Central 11. Ya estamos de vuelta y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron con respecto a la pregunta que les hicimos en redes sociales. ¿Qué opinan acerca de la comida industrializada y de la orgánica? A ver, aquí tenemos un comentario de Yoli Arriaga y dice: en mi pueblo sobreviven gracias a la gente que consume comida orgánica. Así que si alguien de por aquí compra comida orgánica, gracias por ayudar a la gente de los pueblitos. Pues esto es otro lado también. Digo, por un lado, no solamente estás comiendo comida que es orgánica, que a lo mejor no tiene tantos fertilizantes, sino además también estás apoyando al comercio justo. A ver, aquí tenemos otro de @galeker_QFC. Dice: pienso que nos hace falta más cultura hacia los hábitos alimenticios. Somos bombardeados a diario con propaganda de industrias transnacionales que no les importa el tremendo daño que producen sus alimentos y se preocupan más por ganar dinero que por la salud. Pues eso es bien cierto, pero al final nosotros como consumidores tenemos la llave para elegir bien qué es lo que consumimos, ya sea que pues sea un refresco que nos pueda hacer mucho daño por la cantidad de azúcar, o si preferimos hacernos una agüita de limón, quizás. No sé, nosotros tenemos la clave, yo pienso. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos a Isla por prestarnos su azotea para grabar este programa. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.